del año 2020. El shiur de hoy está dedicado para la refuá shelema de Rahel Lea Bat Shoshana, que Akadosh Baruj Hu le mande refuá shelema a esta señora dentro de todos los holim del todo el pueblo de Israel, y agradecemos a los amigos y familiares que generosamente están donando este shiur. Estamos a unas horas solamente de acuerdo al tratado de la Gemara en Ta'anit, uno de los mejores días del calendario del pueblo de Israel. Hoy vamos a hacer un poquito diferente de la clase usual del libro de Tehilim. Hoy vamos a estudiar un poco de Mishnah, un poco de Gemara y un poco de Tosafot. Por lo tanto, comienzo. Dice la Mishnah en el tratado de Ta'anit, al final: Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Los hayuyamim tovim le Israel. No habían mejores días festivos para el pueblo de Israel como el 15 de Av, que es hoy de noche y mañana, y Yom Kippur, y el día del perdón, Yom Kippur, después de Rosh Hashanah. Shebahem, ¿qué pasaba en ese día? Las jóvenes del pueblo de Israel, quiere decir las jóvenes que estaban ya en edad de casarse y todavía no se casaban o no estaban casadas, Yotzot bichle lavan sheulim, salían con vestidos blancos prestados, y vamos a estudiar lo que significa esto enseguida. Shelo levayesh et mi she'enlo, con un propósito. Obviamente, el color blanco sabemos que es el color de la pureza, es el color de la santidad. Generalmente, las novias del pueblo de Israel usan un vestido blanco. Por lo tanto, estas jóvenes se vestían un vestido blanco ese día. Pero qué noticia interesante la Mishnah nos trae. Dice que los vestidos blancos, ¿por qué? Me parece que la explicación es la siguiente. Si una joven viene de una familia con dinero, puede comprar un vestido muy elegante. Puede ir a un negocio de bodas, un negocio de novias, compra un vestido lindo y paga lo que ella desea, un buen pasar financiero. Y no puede afford un vestido excesivamente caro o elegante, va a utilizar algo más simple. ¿Cuál es el problema? Dice la Mishnah indirectamente, que si los ojos del muchacho van a determinar si le gusta la niña o la joven por el vestido que está utilizando, dice: esta muchacha viene de una familia adinerada, esta muchacha viene de una familia simple. Quiere decir, ¿qué va a determinar el matrimonio? ¿La elegancia del vestido? Por lo tanto, los Jajamim dijeron no. Cada joven puede ir a caminar para buscar novio con un vestido que no le pertenece, para no avergonzar a la que no puede tener un elegante vestido. Qué sensibilidad más, pero más profunda que nos enseña el Talmud en el tratado de Ta'anit hacia el final. También dice la Mishnah: Kol hakelim te'unim tevilá. En la época del Bet HaMikdash hay un concepto de pureza mucho más obvio en la cual existe hoy. Hoy las purezas del ser humano están limitadas a ciertos momentos de la vida. Obviamente, la mujer casada va a la mikve para purificarse físicamente. Cuando una persona va a comer, una persona va al baño, etc., que uno utilizaba, tenían que tener cierto nivel de pureza. Por lo tanto, yo sé que para nosotros en este momento, hoy, esto no se aplica, pero es interesante cómo se trataba este concepto.
Ahora, no, pero quiero sí saltar un poquito hacia el final de la Mishnah, que dice que cuando salían afuera, al tipo de esposa que vas a buscar, presta atención. Mucha gente, cuando pregunta de Shidduchim, pregunta de matrimonios, sí, preguntan de la muchacha, pero yo como una persona que recibo, Baruch Hashem, muchas llamadas de Shidduchim, una de las preguntas claves es, cuénteme de la familia. Familia buena, familia sana, familia normal. Todas estas preguntas que uno tiene que hacer cuando se va a casar con alguien. Y la Mishnah, vamos a dejar esta Mishnah ahora y vamos a saltarnos a la Gemara. La Gemara, el famoso Talmud, empieza viendo el día de Kippur. ¿Qué es el día de Kippur? El día del perdón. Si nos recordamos, cuando Moshe Rabbenu bajó del monte Sinai, 40 días después de Shavuot, el 17 de Tamuz, y vio que el pueblo de Israel estaba involucrado en el pecado de la Egel, del becerro de oro, ¿qué pasó? Moshe Rabbenu dejó caer la Lujot, las tablas de la ley. Por eso ayunamos en el 17 día de Tamuz. Moshe Rabbenu tuvo que negociar con Dios, conseguir perdón para el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moshe Rabbenu? Rosh Chodesh Elul subió de vuelta y volvió de vuelta en el 40º día de Rosh Chodesh Elul, que es el día de Yom Kippur, nos entrega las segundas tablas de una negociación. Damos la plegaria especial llamada Selihot, en la cual madrugamos una hora antes de la tefilá de Shaharit y leemos todas las tefilot de los Selihot. La palabra Selihá viene de la palabra de perdón, etc. Entonces pregunta la Gemara. Yo entiendo en la cual la Torah me dice Kippur, Av, día del mes de Av, que me lo comparas a Yom Kippur. Yani, si Kippur mismo, tristemente la gente que no va a los templos, en el día de Kippur la Neshama se les enciende y van a Kippur y hacen tefilá y hacen el ayuno, quiere decir que el día de Kippur es el mega día del calendario judío. Pero ¿quién oyó del 15 día de Av? ¿Qué pasó en la historia que la Torá, o la Mishnah mejor dicho, lo compara como Yom Kippur? Entiendo Purim, por ejemplo. Purim, Yom Kippurim. Hay una similaritud en la palabra Kippur y Purim, por eso decimos Yom Kippur, oración jovial y alegre, con saudá, con bebida, con disfraces, con obsequios, con sedaká, etc. Pero ¿qué celebramos en Purim? En Purim celebramos también que el pueblo de Israel fue perdonado. Fue perdonado. Baruch Hashem, todo fue dado vuelta. Entonces todavía entiendo qué pasó. Bueno, la respuesta es que pasaron muchas cosas. Algunas famosas, algunas no tan famosas, pero cada uno de los eventos históricos que vamos a contar ahora hacen que este día, por más que estos eventos históricos, para que entiendan, comenzaron a pasar desde la época de Moshe Rabbenu en el desierto hasta básicamente 52 años aproximadamente después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, un poquito más. Quiere decir que el primer milagro pasó hace 3.300 años, más o menos, y el último milagro
pasó hace casi 1900 años, que tiene que ver con las víctimas de la ciudad de Betar. Betar fue la última ciudad o una de las finales ciudades que el Imperio Romano tomó posesión. Eso pasó aproximadamente como 52 años después de la destrucción del segundo templo. En unos minutos vamos a llegar a la ciudad de Betar. Por lo tanto, hoy, en este momento, estamos viajando por el desierto con Moshe Rabbenu. Empezamos. Viene el Tosafot. El Tosafot es uno de los comentarios que está aquí. Del otro lado está el Tosafot. Y el Tosafot cuenta y dice así. Voy a dar una pequeña introducción. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moshe Rabbenu mandó los espías a Israel? ¿Qué pasó al final de esa historia? Todos sabemos el triste final. Que los espías volvieron, 10 de ellos dieron un informe negativo sobre Eretz Israel, 2 de ellos, Yoshua y Caleb, dieron un informe positivo. Dice el Pasuk que el pueblo de Israel lloró esa noche y Dios le dice al pueblo de Israel, como dice el Talmud, ustedes lloraron sin motivo, les voy a dar un motivo para llorar. Tristemente, este dicho fue activado, ya que nuestros sabios dicen claramente que esa noche que el pueblo de Israel lloró era la noche de Tisha B'Av, el famoso día triste para el pueblo de Israel, en la cual recordamos la destrucción del primer Bet HaMikdash, recordamos la destrucción del segundo Bet HaMikdash y una cantidad exorbitante de eventos trágicos que le han pasado al pueblo de Israel a través de la historia en la fecha de Tisha B'Av. Por lo tanto, entendemos que hay cierto tipo de concepto que el día de la fecha también tiene una influencia sobre el futuro en ese día. ¿Qué quiere decir? Que si el día de Tisha B'Av, por un evento que pasó en la época de Moshe Rabbenu, tiene la fuerza de que a través de la historia Tisha B'Av se convierte en un día triste y de ayuno para el pueblo de Israel, el día del 15 de Av es completamente lo opuesto. Un día de gran verajá, gran alegría, buen mazal, un día que las puertas están abiertas para hacer tefilá lo que uno quiera. Si es para casarse, conseguir shidujim, si es para tener hijos, si es para tener shalom bait, si es para tener parnasá, si es para tener salud, las puertas están abiertas en el día de Tu B'Av, 15 de Av, que comienza hoy de noche hasta mañana al anochecer, Be'ezat Hashem. Seguimos. Todos sabemos que Dios hizo un decreto contra el pueblo de Israel, que la generación que salió de Egipto no iba a entrar a Israel. ¿A quién se refirió Dios en ese decreto? Solamente a los hombres. Las damas del pueblo de Israel tenían una emuná mucho más elevada que los hombres. Por lo tanto, todas las mujeres que salieron, más que nacieron en el desierto, entraron a Eretz Israel. Los hombres, tristemente, no. ¿Qué pasaba? Cada año, en la noche de Tisha B'Av, se morían 15.000 hombres del pueblo de Israel. Entonces imagínense, después que esto pasó 1, 2 o 3 años, ya se dieron cuenta como el decreto divino estaba activado. ¿Qué hacía la gente? Los hombres se despedían de sus mujeres y de sus hijos y cavaban su tumba para estar ahí durmiendo la noche de Tisha B'Av. Al otro día se hacía un anuncio. Todos los que están despiertos y vivos, que salgan.
y se dieron cuenta que cada año, tristemente, 15.000 hombres del pueblo de Israel fallecían. Entonces imagínense por un momento qué alegría había cada año cuando ciertos maridos y padres volvían a las casas. Ahora, hagan este cálculo por 40 años. Si morían 15.000 por año, hacemos 15.000 por 40, ¿qué nos da? 600.000, que fue la cantidad de Yehudim que salieron, hombres de 20 a 60 del pueblo de Israel. Ahora pónganse en los zapatos de los últimos 15.000 sobrevivientes. Toda la generación anterior ya se fue. Ahora quedaron 15.000 hombres. Estos 15.000 hombres, seguro que en su mente decían, no volvemos. Viene la noche de Tisha B'Av, no se separan, se despiden, esa es la palabra adecuada. Se despiden de las esposas, de los hijos, de los nietos, y se van a cavar su propia fosa, su propia tumba. Dice el Tosafot que cuando estos últimos 15.000 se fueron a acostar en la tumba, al otro día estaban despiertos. ¿Qué dijeron? Hayu seburim shemata ubahodesh. Ellos se confundieron, dijeron. Capaz que nos confundimos. No tenían calendarios como tenemos nosotros hoy. Y cada noche se iban a acostar, pensando que al otro día no se iban a levantar. Acheraú levaná melea. Hasta que vieron la luna llena. ¿Qué fue la luna llena? El 15 de Menahem Av, que es hoy de noche. Ahí entendieron un mensaje divino que Hashem perdonó a los últimos 15.000 hombres que salieron de Egipto y que este decreto no los afectó. Y explican diferentes comentaristas si fallecían todos en el mismo día o unos días antes, unos días después. Una cosa era garantizada, que entre cada Tisha B'Av y Tisha B'Av morían miles de hombres del pueblo de Israel. Entonces, motivo número 1 de celebrar el 15 de Av fue que los sobrevivientes del desierto vivieron. Quiere decir que si vivieron y no fallecieron, se puede entender como si Hashem los perdonó. Por eso vivieron. Los 39 años anteriores no vivieron. O 38 años anteriores no vivieron. Quiere decir que el vivir es una forma que Hashem perdonó a la persona. En parte ahora vemos cómo el 15 de Av ya hay una conexión con Kippur. Como Kippur perdonó, 15 de Av también perdonó. Otra explicación, otro motivo de celebrar, concerniente al matrimonio. Durante cierta época de la historia del pueblo de Israel, y es un tema que la Torá lo trae en el libro de Bamidbar con las hijas de Zelofhad. Zelofhad era una persona que murió en el desierto y las hijas eran muy buenas jóvenes, muy especiales, que lamentablemente no estaban casadas. Moshe Rabbenu se ocupó de ellas, pero ellas tenían una situación, que al no tener hermanos, quiere decir que los maridos con los cuales ellas se iban a casar iban a poder tener posesión de la herencia que el padre les dejó. Pero también hay otro problema, que si se casan con jóvenes de la tribu de ella, creo que era de Efraín, por lo tanto la herencia para toda la tribu quedaba igual.
Pero si cada una se casaba con otro joven del pueblo de Israel, quiere decir que la tribu de Efraín iba a perder 5 pedazos de herencia, porque tenía 5 hijas. Entonces se hizo un decreto que sale de la Torá, en la época de Moshe Rabbenu, de que las jóvenes se pueden casar solamente con jóvenes de su misma tribu, para que la tribu no pierda el patrimonio. Y los hajamim, en parte, aceptaron esto, hasta que llegó un momento que los hajamim dijeron, señores, y lo voy a leer claramente, esa ley se aplica, Davar Ze, dice el Talmud, lo haya noheg ella bador haze. Esta ley se aplicó solamente en la época de Moshe Rabbenu, antes de la división de Eretz Israel. En el tiempo del Talmud y en el tiempo de la Mishnah, estas leyes no se aplican más, y el día que los hajamim aprobaron que las jóvenes del pueblo de Israel se pueden casar con cualquier otro miembro del pueblo de Israel sin importar qué era la tribu, que si se podía casar una chica de Efraín con una chica de Leví, o una chica de Yehudá con un chico de Shimón. No había ninguna limitación halágica como existió en la época de Moshe Rabbenu. Quiere decir que con esta celebración de que las tribus se pueden casar entre ellas, ahí vemos el aspecto de matrimonio. Por eso dijimos antes, hacer tefilá por Shidduchim y hacer tefilá por Shalom Bait. Viene otro evento histórico, dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, Amar Rab Nehman, Yom Shehutar Shevet Binyamin Lavo Bakahal. Hay que dar una pequeña introducción en este tema. En el libro de Shofetim, capítulo 21, hay un capítulo muy triste de la historia del pueblo de Israel, discutiendo la agresividad de hombres de la tribu de Binyamin. Eso se llama en el libro de los Shofetim, Pilegesh Begiv'a, la concubina de Bilam, de Giv'a. Y hicieron una tacaná en esa generación. Y el pasuk dice, Beish Israel, el pueblo de Israel, Nishba, hizo un juramento en un lugar llamado Mitzpah, Ish, diciendo, Ish mimenu, lo iten bito le Binyamin le isha. Nadie va a dar a su hija a casarse con un miembro de la tribu de Binyamin, porque la agresividad demostrada por ciertos individuos de la tribu de Binyamin causó temor y tristeza dentro del pueblo de Israel. Ahora, hay un pequeño problema con esto. ¿Cuál es el problema? Me parece que es lo siguiente, que si los hombres no se casan, ¿cómo sigue el crecimiento del pueblo de Israel? Obviamente la mujer también. Si una mujer no se casa, un hombre no se casa, ¿cómo se sigue la continuidad del ser humano? ¿Cómo se sigue la familia de la persona? Entonces entendemos que este juramento fue muy, pero muy duro. Hasta que vinieron los hajamim y dijeron algunas cosas. Número uno, todos los criminales, vamos a llamarlos así, que cometieron esta acción prohibida y triste para el pueblo de Israel, ya murieron. Número uno. Número dos, a medida que pasan los años, si los hombres de la tribu de Binyamin
no se casan, quiere decir que estamos a punto de causar, tarde o temprano, la desaparición de una de las tribus del pueblo de Israel. Por lo tanto, los ajamim hicieron una tacaná, que ya ese decreto está nulificado, era horaat sha'ah, era una decisión necesaria en aquel momento, pero ahora ya se pueden volver a casar. Y eso fue lo que restauró que la tribu de Israel no desaparezca dentro del pueblo de Israel. Nuevamente vemos aquí dos conceptos: el concepto del perdón y el concepto del matrimonio. So far, so good, espero. ¿Ok? Sigue el Talmud. Amar Ula. Ula dice: Yom Shebitel Hoshea ben Elah Prosdiot. Generalmente no hay tanto hebreo en las clases, pero estoy leyendo del Talmud para que nos podamos internalizar lo que estamos estudiando. El día que Hoshea ben Elah removió los parantes, Shehoshiv Yerovam ben Nevat ala derachim, que colocó Yerovam ben Nevat sobre los caminos a Jerusalén, Shelo Ya'alu Israel la regel, para no permitir que el pueblo de Israel viaje a Jerusalén para las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Esto es un tema un poquito triste. ¿Por qué? Porque este tema se conecta a un capítulo oscuro de la historia del pueblo de Israel. Les voy a dar una pequeña introducción para podernos familiarizar con el tema. Esto se encuentra hablado sobre el libro de Melahim, volumen 2, capítulo 17. Cuando fallece David, su hijo Shelomo es el nuevo monarca del pueblo de Israel. Cuando fallece Shelomo, ¿quién sube? Rehabam, el hijo de Shelomo. Shelomo tenía un consejero llamado Yerovam ben Nevat. Él no estaba de acuerdo en la cual Rehabam fue apuntado sucesor de su padre Shelomo. Él lo consideraba a Rehabam una persona inadecuada, una persona no propicia para ser el líder del pueblo de Israel. Él pensaba que él tenía mejor calificación y conocimiento para ser líder del pueblo de Israel. Quiero clarificar a la audiencia virtual. Yerovam ben Nevat era un gran sabio, era un gran Talmid Jajam, pero tristemente el orgullo y la vanidad se convirtió en su peor enemigo, a tal punto que, tristemente hablando, Yerovam ben Nevat, unos años más tarde, pierde todo en su vida, incluido su vida. ¿Pero qué hizo Yerovam ben Nevat? Abrió una competencia contra el reinado de David. Y ahí fue en la historia hebrea cuando se separa Malché Yehudá y Malché Israel. Malché Yehudá se refiere el reinado de David Amelech, Shelomo, Rehabam, etc., en la cual estaba compuesta por dos tribus solamente, Yehudá y Binyamin. Y paralelamente hablando, Yerovam ben Nevat activó un reinado de 10 tribus contra 2. Eso obviamente fue un desastre físico y espiritual para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Yerovam ben Nevat se empezó a involucrar con idolatría. Él pecó y causó a muchos de pecar, a tal punto que él dice: señores, ¿para qué van a molestarse a subir a Jerusalén?
yo les abro a ustedes dos casas idólatras, una en el norte de Israel y una en el sur de Israel. Pero ¿qué hizo adicionalmente Jeroboam ben Nebat? Clausuró los caminos para ir a Jerusalén, para que nadie vaya. Obviamente, como lo dije hace unos momentos, un momento difícil para todo el pueblo de Israel. Esto pasó en la época del primer Bet HaMikdash, a los pocos años que falleció David y Shelomó. Sabemos que David Amelech fue el rey de Israel por 40 años. Shelomó Amelech fue también por 40 años. Quiere decir que en un lapso de 100 años, básicamente, entre la construcción del templo y el reinado de de Shelomó, un poco menos de 100 años, ya tenemos un desastre en nuestras manos. Y eventualmente el primer Bet HaMikdash es destruido. 200 años después que fallece Shelomó Amelech, el rey de Israel llamado Hoshea ben Ela, que él fue el último rey del reinado de Israel, no Yehudá. Yehudá era en Jerusalén, tenía 2 tribus. Israel significa las demás 10 tribus. ¿El que dijo? Y él dice así: Be'amar le'eze sheirtzu ya'alu. El que quiere subir, que suba. Obviamente, ya el pasuk, lo digo a nivel informativo, dice lo siguiente: Hoshea ben Ela también hizo cosas que no tenían la aprobación de Dios, que sí también tenía su prontuario espiritual. Pero, ¿qué dice el pasuk? Él no fue tan malo como los reyes que estuvieron antes de él. ¿A qué se refiere? Dice, porque Jeroboam ben Nebat colocó estatuas de idolatría y previno que la gente suba a Jerusalén. Yani el último pecado que uno puede hacer. Pero Hoshea quitó todas estas estatuas y le dio a la gente el libre albedrío. Tú quieres ir a la iglesia a posternarte, ahí está en la esquina una, ahí está en la esquina otra. Usted quiere viajar a Jerusalén, faddal, puede viajar a donde quiera. Fascinante cómo la historia del pueblo de Israel tuvo tantos altibajos, positivos, negativos, etc. Sigue el Talmud. Otra explicación. Quiero clarificar que el hecho que estamos estudiando diferentes eventos históricos no significa al comienzo de la clase una historia de Betar. En resumen, después que se destruyó el segundo templo, la ciudad de Betar fue mantenida. Ahí estaba el famoso Bar Kokhba, que Rabbi Akiva pensó que era el Mashiach, pero Bar Kokhba tenía una arrogancia muy grande y tristemente fallece él. Los romanos entran a la ciudad de Betar y aniquilan a miles y miles y cientos de miles
de Yehudim que estaban refugiados en la ciudad de Betar. No quiero ser muy gráfico, pero tristemente la sangre corría como el agua en esa ciudad. Tristemente, en esa época, el Imperio Romano tenía al líder del movimiento en la ciudad de Betar, que conquistó la ciudad de Betar, el nombre de un general muy malvado llamado Vespasianos. ¿Qué hizo él? Él hizo un decreto que ningún judío de la ciudad de Betar puede ser llevado al cementerio. Entonces la pregunta que uno puede hacer es, ¿qué hicieron con los cuerpos? Ok, si no se pueden enterrar los cuerpos, ¿a dónde los cuerpos van a estar? Y ahí donde viene la tragedia, pero también viene el milagro. Él dice, señores, yo quiero utilizar los cuerpos de los judíos como una pared en mis viñedos. Parece que Vespasianos tomó posesión de grandes viñedos en la alcaldía o en la cercanía de la ciudad de Betar y utilizó cuerpos de los Yehudim extendidos a lo alto, apilar cuerpos y crear una pared. En vez de llamar a una compañía normal que le haga un fence, que le haga una baranda para proteger el viñedo, Dios libre, él utilizó cuerpos humanos para formular esta pared. Y esto duró por muchos años. ¿Por qué? El Imperio Romano tenía una ley que cualquier emperador tiene el derecho de activar leyes, por más que sean leyes extremas, prohibidas, inapropiadas y peligrosas, pero él es el jefe, él es emperador, él es el general, él puede hacer lo que le guste. Pero había otra ley en el Imperio Romano, como ellos sabían que habían emperadores locos, perdón por la palabra, por lo tanto hicieron una ley paralela, que cuando fallece el emperador que activa esa ley, automáticamente la ley cae. Quiere decir que unos años después que los cuerpos estaban expuestos a la intemperie, el Imperio Romano dio permiso que los cuerpos pueden enterrarse en el cementerio. Y hay dos diferentes opiniones en la cual dije Vespasianos o Adrianos. Adrianos podría ser. Ok, no importa, los dos eran problemáticos. Varios años después, estos cuerpos encontraron su descanso final. ¿Qué día fue que ellos permitieron enterrar a los cuerpos de los Yehudim? Imagínense, piensen un poquito, sin ir muy lejos. Si cada lateral del viñedo de Vespasianos puede tener 500 pies de largo, no es mucho, ¿ok? 500 pies por 500 pies. Son 25.000 pies cuadrados. ¿Cuántos cuerpos hacen falta uno al lado del otro, así? Y aparte hay que hacer una pared. 3 metros, 2 metros, 6 pies, 8 pies. Imagínense, Dios libre, cuántos cuerpos habían para crear semejante pared en un viñedo. No quiero decir el número, pero son 6 números y no los números bajos. Solamente digo esto para entender la magnitud
no de la tragedia que es obvia, pero la magnitud del milagro. Que en el 15º día del mes de Av fueron permitidos estos cuerpos de cientos de miles de Yehudim que descansen finalmente. Nuestros grandes Jajamim de la ciudad de Yavne hicieron un decreto que hasta el día de hoy nosotros, ustedes y yo y ustedes lo observamos hasta el día de hoy, hasta que venga el Mashiach y más. ¿Qué es este decreto? Dice la Gemara, Tignu beyavne hatov behametiv. Los hajamim de Yavne establecieron, Yavne era una ciudad que había muchísimos talmidei hajamim, y dijeron, señores, este fue un mega milagro. Tenemos que agradecerle al Todopoderoso del milagro que pasó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una berajá adicional al Birkat Hamazon, que interesantemente es la misvá que aparece en esta perashá. Perashat Akev, uno de los temas que la Torá habla es Birkat Hamazon. Decir la plegaria que contiene 4 bendiciones después que uno come pan. Generalmente en Shabbat y en las fiestas uno come pan, por lo tanto se dice Birkat Hamazon. Quiere decir que hasta este momento Birkat Hamazon solamente tenía 3 berajot. Hazan et Hakol por Moshe Rabbenu, Al Haaretz Be'al Hamazon Yoshua bin Nun, Rahem Bonei Yerushalayim David y Shelomo. Nuestros sabios de Yavne activaron la berajá número 4, llamada Hatov Behametiv, que es bueno y que hace bueno. Explica la Gemara, Hatov, ¿qué significa que Dios es bueno en este caso? Shelo Isrihu, que a través de un mega milagro los cuerpos no se descompusieron. ¿Qué pasa con un cuerpo, Dios libre, Hasbe Shalom, con el tiempo? El cuerpo es decaying, el cuerpo se desintegra. Dios libre, ¿no? Hay excepciones. Y esta fue una de ellas. Que ningún cuerpo se descompuso. Ningún cuerpo cambió de color. Behametiv, y que hace el bien, Shenitnu la kevura, que fueron permitidos finalmente a llegar a su lugar de destino final, que es una sepultura de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel. Adicionalmente, hay una halajá que me imagino que todos la conocen, pero si no, me voy a recordar. Cuando uno toma vino, generalmente uno dice Boré Peri Hagefen. Beautiful. Esa es la verajá que decimos cada vez que uno toma vino. Pero ustedes saben que hay una verajá adicional que se dice por el vino, pero no es una verajá común que se dice. Es una verajá que se dice cuando ciertas circunstancias se encuentran en la cual se dice una segunda verajá por otro tipo de vino. Vamos a hacerles una pregunta. Si una persona come, por ejemplo, un helado de chocolate, que es bueno, ¿ok? ¿Qué verajá dice por helado? Shehakol. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si uno toma, paralelo al helado de chocolate, toma un helado? A mí me gusta dulce de leche y pistacho. Chocolate podría ser también. ¿Ok? La halajá dice, una verajá cubre a los dos.
Pero en el caso de un vino excepcional, bueno, se le agrega una verajá a la segunda botella de vino. No se dice gefen, porque ya lo dije en el primer vino. Pero ¿qué verajá se dice? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hatov behametiv. Capaz que hay otras opiniones que dicen Baruch hatov behametiv, pero el concepto, lo que quiero decir es que nuestros hajamim agregaron una bendición adicional en honor del vino. Ahora uno puede preguntar, un minuto, ¿por qué una verajá adicional al vino? ¿Por qué no una verajá al pan? Si uno come pan blanco, o pan negro, o pan integral, o pan desalvado, que diga diferentes verajot. ¿Por qué el vino es el único líquido que tiene una verajá adicional? Dice, es muy simple. Porque el milagro de sobrevivencia de los cuerpos de los Yehudim que fueron masacrados por adrianos después de la destrucción del Bet HaMikdash, ¿cuál fue el propósito de él? Crear una muralla para proteger sus viñedos. ¿Qué sale del viñedo? El vino. Por lo tanto, el vino califica tener una verajá adicional. Impresionante la gran sabiduría de nuestros hajamim. De mismo en la oscuridad encontrar la llama de Hashem y de alegría. Más uno, milagro o evento histórico. Dice la Gemara, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef de Amre Tarbaihu, Yom Shepasku Milichrot Etzim le Ma'araja. El 15 de Ab era básicamente el último día de trabajar en los campos para cortar la madera del Bet HaMikdash. La madera del Bet HaMikdash tiene que ser seca. No puede tener humedad. ¿Por qué? Porque la humedad trae bichos, trae insectos. Por lo tanto, como sabemos que hasta el 15 de Av el calor es el más elevado y el día es más largo, pero después del 15 de Av el calor baja y el día se acorta, por lo tanto, solamente había unas semanas o meses máximo en el calendario hebreo que se podría ir a los campos, cortar la madera y tener la madera guardada para todo el año en el Bet HaMikdash. Quiere decir que en el 15º día de Av se paraba de trabajar cortando madera para el Bet HaMikdash, por lo tanto se constituía esto en un día de celebración, y de acuerdo a lo que me acuerdo haber leído, y lo quiero confirmar en este instante si es posible, que los Kohanim que no podían trabajar en el Bet HaMikdash por ciertos tipos de motivos físicos y limitaciones halágicas, se ocupaban de trabajar en los campos, y eso era su dedicación al Bet HaMikdash. Y ese fue el último día que se trabajaba hasta para el Mizbeach y tener todo lo necesario que hacía falta para el pueblo de Israel. La Gemara, déjeme verificar que cubrimos esto. La Gemara continúa y diciendo diferentes conceptos que acercaba al pueblo de Israel concerniente al tema de las novias y de los matrimonios, y hablaban de la familia, de la belleza, de las midot, de la persona que tiene que tener, etc. Y al final la Gemara concluye, Se'en aurena benat Zion b'melech Shelomo, ba'atara she'iteralo immo beyom hatunato ubiyom simchat libo. Esto es básicamente el último versículo que generalmente nosotros acabamos la lectura del Shir HaShirim, y en la cual dice así, Se'en aurena,
salgan afuera y miren, Benot Zion, las hijas de Zion, Bamelech Shelomo, en la corona, y dice así, Beyom Hatunato, en el día de su matrimonio, se refiere al día que la Torá fue entregada. La Torá fue entregada en verdad 2 veces. Los 10 mandamientos Shavuot y después las segundas tablas de la ley en el día de Yom Kippur. Ubiyom Simhat Limbo, y en el día de la alegría del corazón se refiere a la construcción del Bet HaMikdash. Como sabemos muy bien, la inauguración del primer Bet HaMikdash empezó antes de Kippur y acabó cuando Sukkot acababa. Sheibane bimhera beyamenu. Amén. Que tengamos el mérito de que el Bet HaMikdash sea construido en nuestros días. Amén. Solamente voy a cerrar la Gemara. Todavía tenemos, con vuestro permiso, unos minutos más. La clase no dura siempre 1 hora, pero hoy teniendo tantos, ¿cómo se podría decir? Situaciones históricas importantes para hablar, es importante seguirla. Ok. Si les hago una pregunta a ustedes, ¿qué causó la destrucción del segundo Bet HaMikdash? Me parece que saben la explicación. El Talmud dice que tristemente había odio dentro del pueblo de Israel. Entendemos, odio gratuito, odio sin justificación. No me gusta, no lo quiero, no lo apruebo. Todo tipo de conjeturas y formas de hablar que a veces la gente se permite a sí mismo hablar de esta forma, que obviamente sabemos que no trae nada positivo. Quiere decir que si la destrucción pasó por falta de amor y falta de unión dentro del pueblo de Israel, quiere decir que la solución está en la unión del pueblo de Israel y en el respeto del pueblo de Israel. Por lo tanto, muchos de estos milagros que hablamos hoy hablan de juntar a la gente. Si es que los hombres de Binyamin fueron permitidos casados con las mujeres del pueblo de Israel, o si se permitió que las tribus se casen con una con la otra, o que se permitió subir al Bet HaMikdash, quiere decir que cuando decimos que la fiesta de Tu B'Av es la fiesta, se podría decir, del amor, también se puede decir que el amor de Hashem, el amor de Dios, en estos eventos históricos, también es obvio. Que permitió que los cuerpos sean enterrados, que los 15.000 puedan volver a sus familias y no morir como murieron los 585.000 en los 40 años del desierto. Y eso en verdad es el día de Yom Kippur. Es el día del perdón. El día del perdón es una muestra de cariño de Hashem hacia el pueblo de Israel. Y por eso tanto se dice sobre este día. No había mejor día. La ventaja que tenemos hoy de noche y mañana, que no hay que ayunar, hay que celebrar. Hay que celebrar con tefilá. Mañana decimos, hoy de tarde y mañana decimos Yeishem. No decimos Tahanunim, porque es un día festivo. Sí, no tiene capaz las restricciones que un día festivo en el calendario como Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah tiene, pero es un día que las puertas del Shamaim están abiertas. ¿Por qué? Acabo con lo siguiente. Dice el Talmud, Megalgelim zechut al yedei zakai, behova al yedei hayav. Megalgelim zechut leyom zakai, megalgelim hova leyom hayav. Traducción. Cosas buenas para el ser humano pasan a través de una persona buena. Y dolores de cabeza pasan a través de una persona
que también es un dolor de cabeza. Pero dice el Talmud, esto no solamente se limita a la persona, eso también tiene un contacto directo con los días del calendario. Y entendemos, Tisha B'Av fue la noche que lloramos. Dios dice, ¿tú lloras? Sin motivo. Te doy motivos de llorar. De aquí uno aprende de no llorar. Y no me refiero a llorar con lágrimas. Me refiero a gente que llora, kvetching, se quejan. Todo es un drama, todo es malo, todo es Haz v'Shalom oscuro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esos tipos de comentarios no afectan a la persona? ¿Ese tipo de pensar no influyen en la emuná de la persona? Todo lo contrario. Entonces, así como la oscuridad de Tisha B'Av tiene un efecto adverso sobre Tisha B'Av, la luz y los milagros y el amor del 15 de Av, por más que estos eventos que hablamos hoy, creo que lo dije al principio de la clase, no pasaron de un día al otro. Había una distancia tremenda. Imagínense que el primero era en la época de Moshe Rabbenu, que fue 40 años después que salimos de Egipto. ¿Hace cuántos años salimos de Egipto? 3.332 años. Quítenle 40 años. Más o menos, ¿cuánto da? 3.288, por ejemplo. Ahora, el último milagro, ¿cuál fue? Después de la destrucción del segundo templo. ¿Qué distancia había de la época de Moshe fallecer hasta el primer Bet HaMikdash? Aproximadamente 400 años. Primer Bet HaMikdash, 410. 70 años de exilio, milagro de Purim. Segundo Bet HaMikdash, 420. Tengo 400 más 410, más 70, más 420, más 52, porque lo de lo vetar pasó 52 años después de la destrucción del segundo templo. Quiere decir que tengo 1200, 1300, casi 1400 años de la primer tragedia o del primer milagro hasta el último milagro. Y eso es lo que dice el Talmud. Cuando cosas buenas pasan, eso tiene una fuerza que nadie sabe el final de la fuerza hasta cuándo va a continuar. Eso quiere decir, en parte, que si el día de Tisha B'Av era un día triste, el día de hoy, de noche y mañana es un super día de alegría. Les pido, por favor, que tomen ventaja de estas 24 horas que comienzan hoy de noche, hacer tefilá, lo que uno quiera. Refuá Shelema, como dijimos anteriormente, la clase de hoy dedicada para la Refuá Shelema de Rahel Lea Bat Shoshana, dentro de los Jolim de todo el pueblo de Israel, hacer tefilá para que Hashem quite la pandemia de todos nosotros, hacer tefilá para que los solteros y solteras se casen, hacer tefilá para el Shalom Bait, hacer tefilá para el bienestar de los hijos, hacer tefilá para Parnasá, para salud, para vida y alegría, y obviamente hacer la tefilá que va a cubrir todas las demás tefilot. Hashem, en el mérito del día del 15 de Av, nos mande el Mashiach, nos mande la Geulá Shelema para todo el pueblo de Israel, Bimera Beyamenu. Amén. Les deseo a todos y a todas que tengan un muy buenos días, Shavua Tov Mevorach, y aprovecho nuevamente para decir Tizkela Mitzvot a todos los que han participado en la clase de hoy para dedicarla en la Refuá Shelema de Rahel Lea Bat Shoshana. Que tengan un muy buen día y se puede decir Hag Sameach. Alguien me preguntó hoy a la mañana temprano si le tendría que comprar, pregunta muy buena, si le tendría que comprar flores a la esposa en honor de Tu B'Av. Y yo le confesé, la verdad nunca pensé en eso, pero yo pienso que sería una muy linda idea
Y una cosa que quiero sugerir. No hay obligación en el día de Tu B'Av, de un punto de vista halágico, de comer pan y tomar vino. Pero capaz que se podría sugerir, para que tengamos la oportunidad de decir la cuarta verajá del Birkat Hamazon, en honor de nuestros antepasados de la ciudad de Betar, de decir Birkat Hamazon en el día de Tu B'Av, que es la cuarta verajá final del Birkat Hamazon, es la más larga. Y tomar vino también para recordarnos del milagro. Un vino Leshem Shammai, no es pesas que hay que tomar 4 copas. Un poquito de vino para decirle a verajá Boré Peria Gefen y tener en mente el agradecimiento a Hashem por el gran milagro que ha pasado en el día del 15 de Av a través de la historia del pueblo de Israel. Estimado Kahal Kadosh, donde quieran que estén, que tengan un gran día de Tu B'Av y mucha verajá y mucha slajá en todo lo que hagan. Amén. Shavua Tov o Mevoraj a todos.